Fíjate que cada que veo a nuestros hijos y después te miro a ti, me doy cuenta de dónde sacaron su hermosura. Yo sé que para ningún padre hay hijo feo, pero bueno, nuestros hijos están hermosos y me doy cuenta de dónde lo heredaron. Y es por eso que en este día quiero hablar de un tema que creo que es importante y es de la herencia, ¿verdad? No solamente como padres heredamos rasgos físicos, no solamente heredamos Ca- temperamento, Caracteres. carácter, sino que también heredamos diferentes cosas. Y a veces pensamos y creemos que debemos nosotros de forjar un futuro y heredar una herencia económica. A veces luchamos por crear, ¿verdad? Tal vez una fortuna que podamos heredar a nuestros Yo hijos. creo que todo padre, bueno, la mayoría de los padres, no todo padre, ¿verdad? La mayoría de los padres trabajan duro toda su vida para poder dejarle algo a sus hijos, ya sea una casa, ya sea un poco de dinero, o sea, digo un poco, ¿verdad? No necesariamente cierta cantidad, pero trabajan fuerte los padres y duro, se esfuerzan y sacrifican por poder dejarles algo a sus hijos. Sí, siempre queremos dejarles un futuro estable. Tratamos de poder Sí, dejar un futuro estable, pero yo creo que es importante, ¿verdad?, que dejemos una herencia en lo espiritual, sí. porque en el mundo espiritual todas las batallas que tú conquistes son guerras que no van a tener que luchar tus hijos. Cada batalla, cada guerra que tú ganes es una guerra menos que le estás dejando a tus hijos. ¿Sí? Todo lo que como padre conquistamos, nuestros hijos no lo tienen que luchar, no lo tienen que enfrentar, porque ya conquistamos, ya ganamos esa área, entonces ellos no tienen que luchar por eso. Entonces nosotros como padres, como por ejemplo tú y yo, nuestra familia, hemos luchado fuerte y duro por que nuestros hijos no tengan que vivir o pasar por cosas que nosotros hemos pasado, ¿no? Y la semana pasada hablaba con Jeremiah, que es el adolescente que tenemos, y le decía, yo, ¿sabes que papi y mami trabajan duro? No solamente, o sea, en trabajos de nuestros trabajos profesionales, ¿verdad? Para poder tener una economía buena, para poder darles a ellos cosas materiales que pues todos necesitamos. Necesitamos cosas materiales también, ¿verdad? Pero le decía, papi y mami también trabajan duro en lo espiritual para poder dejarles a ustedes, porque yo creo verdaderamente que aún para mí es más importante dejarles en lo espiritual que en lo físico, porque les podemos dejar dinero, les podemos dejar casas, pero si no los hemos educado de una manera correcta, así ellos pueden como que tirar todo o gastarse ese dinero, esa casa, propiedades, carros, lo que tú quieras que lo quieras dejarles o les hayas dejado, pueden derrocharlo todo, pero si le dejamos en lo espiritual, una herencia espiritual, eso no que se puede terminar, al contrario, es algo que ellos heredarán también a sus hijos y sí puede seguir en las siguientes descendencias. Y si vemos en la palabra, vemos cómo el rey David durante todo su reinado luchó muchas batallas. Así Luchó es. batalla Tras tras batalla. batalla tras batalla y conquistó cada batalla que peleó, ganó cada batalla. Y si comparamos su reinado con el reinado de su hijo Salomón, del rey Salomón, la Biblia no dice que Salomón haya luchado una batalla. Entonces, el rey David, deja un reino de paz a su hijo Salomón. Entonces, él ya no tiene que luchar, solamente edifica. ¿Y qué es lo que hace? Pide sabiduría a Dios y esa sabiduría fue la que le trajo las riquezas. ¿Sí? Sí. O sea, la riqueza vino a través de la sabiduría, pero él ya no tenía que pelear batallas. Entonces, una manera de que nosotros podemos dejar una herencia en lo espiritual a nuestros hijos es luchar con las batallas que estamos luchando, las batallas que enfrentamos
aún batallas de nuestros Sí. antepasados, porque podemos venir luchando con Maldiciones. adicciones, Maldiciones maldiciones, con generacionales. vicios de nuestros antepasados que no ganaron ellos esas batallas, que nosotros las seguimos Las peleando. heredamos y Eh, seguimos luchándolas. entonces, si nosotros conquistamos esas batallas, nuestros hijos no van a tener que luchar contra adicciones, contra maldiciones. O sea, Sí. nuestro trabajo como padres es dejarles un mundo espiritual libre de batallas, libre de guerras. Y más que nada es enseñarles, ¿no? Porque la herencia no tiene que ser algo que disfrutan hasta un futuro, hasta cuando nosotros ya no estemos aquí. Esa herencia empieza desde ahorita y el Señor, si nosotros desde un principio, desde ahorita, desde esta edad, cualquiera sea la edad, porque por la edad de nosotros, nuestros hijos han nacido en el cristianismo con nosotros, pero no todos esos padres tienen esa oportunidad. Nunca es demasiado tarde para empezar a tus hijos, empezar a enseñarles qué es lo que dice la palabra de Dios, cuáles son los principios de Dios y poder dejarle eso de herencia. Pero entre más pronto empiece uno, yo pienso que es algo que verdaderamente es algo con lo que van creciendo y hemos visto nosotros, esos son nuestros hijos, que todos los que les hemos inculcado a la edad que tienen, la han ido aplicando, ¿verdad? Dependiendo en su edad, porque los tienen, son 4 años de diferencia, los dos menores, entonces ellos van aplicándolo a la edad de ellos y es bonito ver que el trabajo de uno de padre, de empeño, el que les enseñas, porque les podemos enseñar y le podemos decir muchas cosas, pero nuestra manera de vivir les enseña lo demás, todo lo más importante, porque ellos pueden ver, oh, papá y mamá si verdaderamente son lo que dicen que son, porque es el estilo de vida que viven, y Ujú. no nada más es algo que predican, no es algo que hablan, ¿verdad? Ellos lo pueden ver, entonces nuestros hijos lo van imitando y haciendo lo mismo, y lo podemos ver, porque nosotros ya ves, hemos tratado en cosas como el de que vamos a orar, y los tratamos, de vez en cuando vamos turnándolos como que, ahora te toca orar a ti, ahora te toca orar a ti. Entonces los estamos enseñando desde ahorita para que eso sea una parte de esa herencia que dejaremos. Sí, y lo podemos ver como dices tú con el adolescente, su manera en que ora realmente me sorprende Sí, de porque verdad que a mí también. es muy elocuente en sus oraciones, las palabras que utiliza, la manera en cómo él ora y cómo pide las cosas. Dices, wow, no es para un joven de su edad. O sea, yo Mm, aprendí a orar ah, hace unos cuantos años atrás, ¿verdad? Y sí. todavía se me trababa la lengua y no hallaba las palabras correctas. Pero Entonces con el tiempo, ¿verdad? Que aprendí y ahora lo vemos en él, cómo él fluye en la oración. Pero tiene que ver que lo que él ha visto nosotros, porque en mi caso yo sí crecí en un hogar cristiano donde se oraba, la verdad, siempre se oraba, mi papá siempre oraba por los alimentos antes de que empezáramos a orar, a comer, pero como no se nos enseñó a orar, no se nos dio la oportunidad de orar en voz alta en frente de los demás, pues no lo desarrollaste. Entonces, por eso mismo nosotros les damos esa chance. En frente de la familia, ora. Ya sabes que el chiquito, que Joshua es el más vergonzoso y que le da un poquito más timidez, pero ahí va también, ¿verdad? Soltándose un poquito, poco más. Por cierto, que ayer que salí con él sola a almorzar y todo eso, le dije, vamos a orar y dices, ya sabes que me da vergüenza. Bueno, no importa, nada más somos tú y yo. Ok, está bien, lloró y le dije, pero le celebré la manera en que oró, porque hay que celebrarlos y no decirle como que no, lo deberías de haber hecho de De esta esta manera. manera o del otro. Van Sí. aprendiendo, pero darles esas oportunidades de que se expresen. Entonces ahí es la diferencia, donde a esta edad pueden orar, lo que a lo mejor tú y yo no podíamos orar cuando recién conocimos al Señor. Y la misma palabra dice, instruye al niño Niño. en mi camino. O sea, es la instrucción es una herencia. ¿Sí? Lo que Grande. nosotros podemos dejarles de conocimiento, de sabiduría en lo espiritual, es una gran herencia que les estamos dejando, Sí. porque dice que aun cuando fuesen viejos no se apartarán de él. Entonces, es una manera de nosotros dejar una gran herencia a nuestros hijos. La enseñanza de la palabra, por ejemplo, la enseñanza de las escrituras es una
gran herencia que nosotros podemos dejar, Claro, sí. porque yo siempre he dicho, las escrituras se dividen en dos, en Antiguo y Nuevo Ujú. Testamento. ¿Y qué es un testamento? Es una Herencia. herencia. Ujú. Entonces, cuando tú les enseñas las escrituras, les enseñas a escudriñar las escrituras, les estás enseñando a lo que tienen derecho, Sí. a qué son dueños, qué es lo que han heredado ellos. Entonces, es una gran herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, es la enseñanza de la palabra de Dios. Y la verdad, sí, como tú hablas mucho de la herencia, en mi caso le doy gracias a Dios porque yo obtuve esa herencia. E igual como crecí en el Evangelio, crecí en la iglesia, mi papá, que ya no está con nosotros, me dejó una herencia. Y también, nuevamente, la otra vez que salí con Jeremiah, el adolescente, le decía yo, esta vida que nosotros estamos viviendo ahorita es algo que papá y mamá han luchado por ella, ¿cierto? Le digo, pero no empezamos de cero, nosotros empezamos de un nivel por lo que mi papá nos había dejado de herencia en lo espiritual más que nada. Entonces le dije, ahora yo estoy disfrutando de tanto lo que mi papá trabajó en lo espiritual para dejarnos. Le digo, y podemos tener esta vida que estamos viviendo, le digo. Y ahora sí, como nosotros estamos trabajando, papá y mamá estamos trabajando, le dije, tú vas a empezar a un nivel de vida aún Más, mejor que más el que alto. más alto de que el que nos dejó a mí mi papá, pero eso es el dejar herencia es algo, la verdad, muy importante. Como nuevamente digo, yo estoy agradecida con Dios porque me dio el padre que me dio, de que gracias a eso tuve herencia en lo espiritual y ahora estoy donde estoy. Y entendemos que nuestros hijos parten de nuestros hombros, o Ujú, sea, a donde nosotros lleguemos de ahí hacia arriba van ellos. ujú. Entonces, la palabra dice que la bendición, que es una herencia, la bendición puede ser una herencia para ellos, la bendición alcanza hasta la mil 1000 generaciones, generaciones. sí. Entonces, cada vez va más hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero de igual manera, la palabra dice que la maldición también alcanza las generaciones, Sí, hasta la tercera tercera y y cuarta cuarta generación. generación. Entonces, vemos ejemplos en la Biblia de cómo personas, por sus malas decisiones o sus malos actos, heredan maldición a sus hijos. La palabra habla de una historia donde Jesse, que era el criado del Profeta. profeta Eliseo, Ujú. en cierta ocasión toma unas prendas y unas monedas del capitán Amán, porque el capitán Amán había recibido un milagro de sanidad y se las había traído a Eliseo, pero Eliseo no las quiso, dijo no, Ujú. ¿verdad? O sea, no iba a cobrar por lo que había hecho, pero Jesse en su corazón decidió tomarlas. Y cuando Eliseo le pregunta que de dónde viene, Jesse le dice de ningún lado, tu sirviente no ha salido de aquí. Y le dice, Eliseo dice, ¿no estaba mi corazón ahí contigo? Dijo, y ahora, por lo que has hecho, la lepra que estaba sobre Naamán pasará a ti y a toda tu descendencia. Entonces, Jesse, por sus acciones, recibió una maldición Sí, y sus hijos y los todos, hijos de sus nietos, hijos y de ahí en bisnietos, adelante su descendencia iban todos. a tener lepra. O sea, no Nacieron con lepra. solamente la bendición o la herencia de bendición pasa a nuestras generaciones, sino La también la maldición maldición. también. Entonces también tenemos que pensar que podemos heredar maldición Ujú. a nuestros hijos o a nuestras generaciones dependiendo de los actos que nosotros estemos haciendo. Entonces, por eso es importante que analicemos el estilo de vida que llevamos Sí. para poder decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal que pueda afectar a mis generaciones? Yo creo que como padres todos queremos dejarle buenas cosas a nuestros hijos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces es el preguntarnos a nosotros mismos, ¿quiero dejarle a mis hijos bendición
o les quiero dejar maldición? Yo creo que si todos nos preguntamos, la mayoría de nosotros queremos dejar bendición para nuestros hijos. Claro. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para que mis hijos hereden bendición? Tengo que trabajar. ¿Qué puedo yo en lo personal? Escudriñame, Señor. ¿Qué es lo que necesito dejar? ¿Qué es lo que necesitas cambiar en mí? ¿Qué es lo que necesitas transformar? Buscar más del Señor. Todo eso sabemos que viene a darle herencia, dejar esa herencia a nuestros hijos. Porque, como decías tú hace un momento, o sea, nuestros hijos nos observan. A ellos no los Ellos, podemos engañar. ellos saben cómo somos, entonces Sí. nosotros no podemos decirle, ora cuando tú no estás orando, no le puedes decir, lee la palabra cuando no la estás leyendo, porque Ujú. ellos ven y ellos dicen, pero pues si papá y mamá no oran, Exacto. papá y mamá no leen la palabra. Sé bueno con el prójimo cuando tú no eres bueno con el prójimo. Entonces ellos están viendo nosotros podemos engañar a quien sea, pero en el núcleo familiar, los que mejor te conocen son tus hijos. No hay nadie mejor que te pueda conocer tus hijos porque ellos te conocen en las buenas y en las malas, Sí, en sí, todo sí, sí. aspecto. O sea, tú quieres saber cómo es una persona, pregúntale A a sus sus hijos. hijos y ahí te Exacto. vas a dar cuenta, porque realmente dentro de cuatro paredes somos quienes somos, Exacto. aunque a veces afuera podamos aparentar algo más, pero Ujú. a nuestros hijos no los podemos engañar. No. Entonces, ¿qué vamos a heredarles? Y sí, es importante que dejemos una herencia económica, ¿verdad? Una estabilidad Sí, económica, pero yo creo que es más importante que podamos dejar una herencia espiritual, es más ¿sí? importante. Porque en lo espiritual ellos van a poder defenderse de cualquier cosa. Ellos van a poder tener las armas para defenderse de los ataques del enemigo. Entonces, ellos van a estar preparados para cualquier cosa que pueda venir. Entonces nosotros los tenemos que preparar, los tenemos que instruir, Armar. los tenemos que armar, darles todos los conocimientos, toda la sabiduría que podamos nosotros adquirir como hijos de Dios y podérsela heredar a ellos, poderles transmitir lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Recordemos que siempre viene una doble porción, siempre hay una doble porción. O sea, Eliseo recibió una doble porción de parte de Elías. Así es que esa doble porción de lo que tú tengas, sea bueno o sea malo, va a venir para tus hijos. Sí. ¿Qué le vas a heredar? ¿Una doble porción de bendición o una Oh, de doble porción maldición. de maldición? Sí. Entonces, con qué van a luchar nuestros hijos? ¿Cuál es la herencia que les vamos a dejar? Es muy importante. Y algo que tú mencionabas hace ratito me hizo recordar esto, el de que nuestros hijos empiezan de donde nosotros lo que hayamos dejado, ¿verdad? De nuestros hombros para arriba. Un gran ejemplo de ponerlo para mí, a mí me gusta mucho poner ejemplos porque es mi manera de como aprender, observar, es como una persona, un padre que empieza una empresa desde abajo, de cero, ese padre, ¿verdad? Lucha por esa empresa, son años. Sabemos que las empresas toman años en que puedan ser algo que ya sea ganancia Sí, y no inversión, trabajo duro. Entonces, un padre que ya deja que tiene una empresa ya establecida, que esa empresa es exitosa, que esa empresa ya da, de ahí muchas veces vive la familia de ese ingreso, ¿verdad? De lo de la empresa. El padre muere y lo deja la herencia, lo deja como herencia a sus hijos no van a empezar de cero, sus hijos ¿no? empiezan ya como quedó en esa empresa, ¿verdad? Siendo Establecido, establecida, siendo exitoso. exitosas y dando para sostener a la familia y demás. De ahí esos hijos siguen adelante con esa empresa. De igual manera es nosotros en lo espiritual. Lo que nosotros ya dejamos establecido, lo que hemos luchado, de ahí van a seguir nuestros hijos adelante con esas herencias. Entonces, es importante que nosotros planeemos dejar una buena herencia a nuestros hijos y dejarles un futuro firme, un futuro donde ellos puedan caminar sin maldición, sin ataduras, sin vicios, cortando con toda maldición generacional o toda
atadura generacional que podamos nosotros cargar. Es importante que les dejemos una vida libre de ataduras y una vida llena de bendición, porque eso es lo más importante, que nuestros hijos puedan vivir una vida bendecida. Y así como no queremos nosotros morir y dejar a nuestros hijos en deudas que nosotros nos echamos encima nada más, ¿verdad? Y que ellos tengan que seguir adelante con estas deudas, de esa misma manera en lo espiritual. No queremos dejarles deudas, por ponerlo de esa manera, espirituales, que son maldiciones que por nuestros actos o porque nosotros no decidimos el romper con esas maldiciones que nosotros provocamos o aún venían de generación, que nuestros hijos tengan que pagar con esa deuda en lo espiritual también. Uh-huh. Pues este era más que todo el tema que quería que compartiéramos el día de hoy, que habláramos sobre una herencia y cómo nosotros podemos heredar a nuestros hijos bendición. A veces no nos es posible heredar una herencia económica, pero si podemos heredar una herencia espiritual, una herencia de sabiduría y de bendición, es lo mejor que podemos dejarles a nuestros hijos. Es el mejor regalo. Así es que vamos a despedirnos. ¿Qué te parece si oras para despedir este tiempo? Yo sé que nuestros hijos han aprendido mucho de ti. Eres una mujer muy sabia que me lleva algunos años, no muchos, pero me llevas unos cuantos años más en el ministerio. En el ministerio. Ya iba a decir corte. No, en el ministerio, o sea, porque tú vienes de una familia que ha caminado con Cristo, entonces yo he tenido que empezar de cero, tú no empezaste de cero, entonces tú llevas esa ventaja sobre mí, y aunque creo que te he alcanzado, pero eso no quiere decir que no sigues teniendo la sabiduría que tienes, y así es que, ¿por qué no oras Claro que sí, y aunque tú digas que tengo todo este tiempo caminando con Cristo y como dices tú, vengo de una familia, crecí en el Evangelio, algo que tú no pudiste disfrutar, yo sí crecí en el Evangelio, pero aún así Dios te ha crecido pasos agigantados, así es que has sido una cabeza para este hogar de la cual estoy muy orgullosa. Okay. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad de poder compartir, Señor, con cada uno de los que va a estar escuchando este podcast, Señor, o viendo este podcast. Oramos, Señor, porque seas tú, Padre, el que sea dándoles dirección, Señor, el que ponga ese anhelo en sus corazones, Señor, de poder dejar una herencia a sus hijos, Señor. No solo una herencia monetaria, financiera, Señor, o de propiedades, pero una herencia espiritual, porque sabemos, Señor, que esas herencias, Señor, no solo los alcanzan a ellos, pero los alcanzarán a sus hijos y a sus nietos y a todas las descendencias por venir, Padre. Yo oro, Señor, por el que seas tú dándoles instrucción, el que seas tú dándoles guianza a cada uno de ellos, Señor, en cómo hacerlo, cómo adquirirlo, Señor. Oramos porque no sea una herencia de deuda o una herencia de maldición que dejen, Señor, pero que sea una herencia, Señor, de bendición, Señor, en el área espiritual y la bendición en la área financiera. Oramos, Señor, porque seas tú el que hable a cada uno de ellos y que sean, Padre, aún ellos los que no han empezado, que puedan empezar, y los que ya han empezado, que sigas tú día con día guiándolos, Señor, a dejar esa herencia de bendición para sus hijos y sus generaciones por venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, pues este era el tema que teníamos en esta ocasión, y esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas, que puedan compartirlo con alguien. Recuerden que debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos, así es que compartan con alguien que ustedes conozcan este video, compártanlo en sus redes sociales, y nos vemos en un próximo video. Que el Señor los bendiga.